Creemos que el infierno es un lugar de castigo, un lugar de tormento, un lugar de justicia y de juicio. Pero hay algunos que están tratando de convencer a otros que el infierno no es ningún lugar de castigo. En un esfuerzo por evadir la palabra del Señor sobre este tema, el hombre se ha valido de una acción que es la de pervertir el significado de las palabras. No solamente con el tema del infierno, también con otros temas. Pero como estamos hablando en particular del infierno, el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 10, verso 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El Señor fue claro. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Como dije hace un momento, algunos hacen un esfuerzo por evadir lo que el Señor enseña en este respecto y pervierten las palabras que hay en la Biblia. Una de ellas que han procurado alterar en su significado es la palabra destruir. El hombre, burlándose de lo que Dios dice, pregunta, ¿cómo puede alguien ser destruido y continuar existiendo para ser quemado y atormentado por los siglos de los siglos? Porque aquí el Señor utilizó la palabra destruir. ¿Cómo puede alguien ser destruido y después de ser destruido continuar existiendo? Bueno, si hubiera hecho alguna investigación, habría aprendido que el término destruir, como el término matar o muerte, no significa aniquilación, sino que significa simplemente separación. Miremos la palabra destruir. Como ustedes lo han visto en los estudios que hemos tenido en otras ocasiones, procuramos recurrir al término original. La palabra destruir viene de este término griego, apolumi. El señor Vine en su diccionario griego nos dice que significa la idea que comunica no es la de extinción. Preste atención. Aquí dice el señor Vine que el término destruir, la idea que comunica no es la de extinción, no es la de dejar de existir, sino de ruina. La ruina no del ser, sino del bienestar. O como dice al final ahí en su parágrafo, dice que la palabra apolume se refiere a la pérdida de bienestar en el caso de los perdidos en el más allá. ¿Qué pierde? Todos los beneficios, todas las bendiciones, todos los favores de Dios. Ahora, quiero que consideremos el uso de la palabra en Romanos capítulo 14. En este capítulo Pablo habla con respecto a comer la carne ofrecida a los ídolos y escribe, versículo 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Aquí el término perder
es traducido de la misma palabra que en Mateo 10:28 traduce la palabra o el verbo destruir, apolumi. La palabra perecer o perder no quiere decir dejar de existir. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Aquí no está diciendo que esa persona va a dejar de existir. Volviendo a lo que nos explica el señor Vine en su diccionario, el término apolumi, la idea que comunica no es la de extinción, no es la de dejar de ser, no es la de dejar de existir, sino pérdida del bienestar. O como dice al final, la pérdida de bienestar en el caso de los perdidos en el más allá. Quiero que leamos el pasaje de Romanos 14:15 en la Biblia de las Américas. Recuerden que en la Reina Valera dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Bueno, vamos a leer este pasaje en la Biblia de las Américas y presten atención el término que utiliza esta versión. Porque si por causa de la comida tuya tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Ahora, destruir, que es la palabra que utiliza la Biblia de las Américas, no quiere decir que va a dejar de existir ese hermano que me ve a mí comiendo una comida que fue ofrecida a los ídolos. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. ¿Quién va a creer que significa que va a dejar de existir? Si cambiáramos la palabra por el sentido que ponen aquellos con respecto al término destruir, permítanme expresarlo de esta manera y preste la atención. Voy a volver a leer en la Biblia de las Américas, o más bien Romanos 14:15, Reina Valera. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya deje de existir aquel por quien Cristo murió. Así habríamos de entenderlo nosotros si la palabra destruir significa dejar de existir. Ya vimos que en la definición del diccionario nos dice que no significa eso. No es dejar de existir, es perder el bienestar, las bendiciones, el favor. Biblia de las Américas. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No hagas que deje de existir con tu comida aquel por quien Cristo murió. Sería un absurdo. Aquellos que tienen en su mente la idea de que es pecado comer ciertos alimentos, ellos no dejan de existir cuando lo ven a uno comiendo lo que ellos llaman carnes prohibidas o alimentos prohibidos. No dejan de existir en ese momento, pero sí se pierden. Se pierden en el sentido de que ya no están dispuestos a continuar en los caminos de Dios. Pablo estaba preocupado que uno se hiciera débil y dejara el reino del Señor como resultado del abuso de la libertad que Dios le ha dado a uno. Eso es, que se separara de Dios. No hagas que por la comida tuya deje a Dios, se separe de Dios aquel por quien Cristo murió. Eso es lo que está diciendo el texto.
Bueno, continuando, hermanos, porque es importante que nosotros entendamos el significado de la palabra. Ya vimos lo que nos dice el señor Vine. Ahora, el señor Thayer en su léxico griego dice con respecto al mismo término destruir, griego apolumi, dice dedicar o entregar a la miseria eterna. No está diciendo que significa aniquilación, dejar de existir. La palabra destrucción no significa entrar en un estado de inexistencia. Eso no fue lo que Jesús quiso decir cuando usó esa palabra en este texto de Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Destruir no significa ninguna inexistencia. Jesús dijo, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Como lo dice ahí la definición del diccionario del señor Thayer, destruir significa dedicar a la miseria eterna o entregar al sufrimiento eterno. Podríamos decir entonces, o leer Mateo 10:28, temed más bien a aquel que puede entregar el alma y el cuerpo en el infierno al sufrimiento eterno, a la miseria eterna. Eso es realmente lo que está transmitiendo el pasaje. Ahora, muerte en la Biblia nunca es expuesta como el fin del ser, sino el fin del bienestar. Recordemos que el significado raíz de la palabra muerte es separación. En el diagrama que ustedes están viendo ahí en pantalla, nos está mostrando lo que es el presente, donde nos hallamos nosotros, el mundo de hoy. Hay dos reinos, el reino de Cristo y el reino de las tinieblas. Pero podemos dejar el reino de las tinieblas y entrar a formar parte del reino de nuestro Señor Jesucristo, obedeciendo la instrucción que Él ha dado para que ello ocurra. Pero algo que vamos a enfrentar todos, buenos y malos, es la muerte. Todos nos vamos a morir. En un momento u otro de nuestra vida llegará el momento que vamos a terminar nuestra existencia en este mundo, debajo del sol. Porque así está establecido. Hebreos capítulo 9, verso 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Recuerden, hermanos, el significado raíz de la palabra muerte es separación. No es fin del ser, no es entrar en un estado de inexistencia, no es aniquilación. Significado raíz de la palabra muerte es separación. Se separa el espíritu del cuerpo. En la muerte física ocurre una separación cuando el espíritu deja el cuerpo. El apóstol Santiago lo enseñó, dijo que el cuerpo sin espíritu está muerto. Pero nunca dice que el espíritu fuera del cuerpo está muerto. Ahora, cuando dice aquí el escritor de Hebreos que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y es lo que vamos a experimentar un día nosotros, ya miles, millones lo han experimentado. La palabra muerte para los hombres que mueran viene de este término griego, apoznesko, que el diccionario del señor Vine dice lo siguiente: así como la vida no significa mera existencia, de la misma manera la muerte
lo opuesto a la vida nunca significa inexistencia. Uno de los errores más comunes o más común que cometen aquellos que niegan verdades bíblicas es pervertir el significado de ciertas palabras. Por ejemplo, toman la palabra muerte y dicen que significa destruir, perecer, borrar, y las limitan a un solo significado. Y usan estas palabras para probar que el impío no sufrirá el castigo eterno porque dejan de existir. Uno de los grupos más conocidos hoy en día que niegan esa realidad, esa verdad bíblica, son los testigos de Jehová. Y en un libro que hemos venido citando en estas últimas lecciones, el libro de Sea Dios Veraz, en la página 77 del libro dice: en todos los lugares donde infierno se traduce de la palabra griega Gehenna, significa la destrucción o extinción eterna. Vuelvo y lo leo. En todos los lugares donde infierno se traduce de la palabra griega Gehenna, significa la destrucción o extinción eterna. Ahora, ¿qué podemos decir ante esta declaración, ante esta afirmación? Lo único que podemos decir es que es una tergiversación insolente del idioma. No hay ninguna evidencia de que en el Nuevo Testamento la palabra Gehenna, que es la que traduce al castellano infierno, en algún momento jamás signifique aniquilación. O como dice aquí, destrucción o extinción eterna. Más bien, el Nuevo Testamento prueba abundantemente lo contrario. Ya hemos leído nosotros en lecciones anteriores una serie de pasajes donde se habla del infierno. Volví y repito algo que he mencionado en otras ocasiones. La palabra infierno aparece 12 veces en el Nuevo Testamento. Y de esas 12 veces, 11 fueron pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo. Gehenna no significa destrucción o extinción eterna. Gehenna significa sufrimiento eterno. Yo creo que miremos, hermanos, lo siguiente. La palabra Gehenna, que como dije hace un momento, es la palabra original que traducida al castellano, a nuestro idioma, se traduce por la palabra infierno. El léxico griego de R. y Gingrich, en la página 112, explica la palabra Gehenna y dice: Valle de los hijos de Hinnom, una hondonada al sur de Jerusalén. Ahí, acorde a la creencia popular de los últimos judíos, tendrá lugar el juicio final. En los evangelios, este es el lugar de castigo en la siguiente vida, el infierno. Entonces, ¿qué significa Gehenna? Lugar de castigo, sufrimiento eterno. No significa destrucción, no significa extinción eterna. Yo creo que miremos una serie de pasajes que nos van a ayudar a nosotros a darnos cuenta de que el infierno es un lugar de castigo consciente,
un lugar de castigo eterno consciente, un lugar de sufrimiento consciente eterno. Ya vimos nosotros el término utilizado por nuestro Señor en Mateo 10:28, la palabra destruir, que viene de este término griego, que acorde al señor Bain, la idea que comunica no es la de extinción, no es la de dejar de existir, no es la de aniquilación, sino de ruina. La ruina no del ser, sino del bienestar, que van a experimentar los que se pierdan, los que mueran sin Cristo, los que mueran en pecado, y que van a experimentar esa ruina en el más allá. Señor Thayer, también en su léxico griego, hablando de la palabra destruir, nos dice ser entregado al sufrimiento eterno. Eso es lo que significa la palabra destruir. Señor Robertson, en su comentario al texto griego del Nuevo Testamento, con respecto a la palabra destruir, dice: destruir no es aquí aniquilación, sino castigo eterno en la gehenna, el infierno real. Si le prestamos atención a lo que acaba de decir el señor Robertson, de que significa castigo eterno en la gehenna, entonces leamos Mateo 10:28 nuevamente, pero con el significado que nos da el señor Robertson en su comentario al texto griego. Leo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede castigar eternamente el alma y el cuerpo en el infierno. Eso es lo que podemos decir del texto, porque nos dice el señor Robertson en su comentario al texto griego que eso es lo que significa la palabra destruir. No aniquilación, sino castigo eterno en la gehenna. Apocalipsis 20:10 es quizás el versículo más descriptivo de todos con respecto al castigo eterno consciente en la gehenna, en el infierno. Juan afirma lo siguiente: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Recordemos que este lago de fuego y azufre es el infierno, donde estaban la bestia y el falso profeta. ¿Y qué afirma con respecto a ellos? Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Juan afirma categóricamente que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Quiero que le prestemos atención a una palabra en particular en este versículo 10. La palabra atormentados. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La palabra atormentados viene de este término griego. Señor Bain nos explica el significado de la palabra en su diccionario de palabras del Nuevo Testamento. Dice: el verbo basanizo, primariamente frotar sobre la piedra de toque, poner a prueba, y de ahí examinar bajo tortura. Basanos, piedra de toque, tormento, denota torturar, atormentar, afligir. Señor Thayer, en su léxico griego, con respecto a la misma palabra, nos dice: significa literalmente atormentar, ser acosado, torturar
u hostigar con intensos dolores. Y esta palabra, basanizo, que es traducida por atormentar, se utiliza a lo largo de todo el Nuevo Testamento para indicar gran dolor y desdicha consciente, no aniquilación, no cese de la conciencia, no significa extinción. Quiero que miremos esta serie de pasajes que nos hablan al respecto. Pero recuerden, este pasaje de Apocalipsis 20:10 es quizás el versículo más descriptivo de todos, que nos habla de ese castigo consciente eterno. En el Evangelio de Mateo, capítulo 8, nos narra el evangelista este evento en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Empezando en el verso 5 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. No dice aquí gravemente aniquilado o gravemente extinto. No, atormentado, como dice ahí la definición del diccionario, significa ser acosado, torturar u hostigar con intensos dolores. Es lo que está diciendo aquí este centurión de ese siervo que él tenía, de ese criado. Estaba gravemente o tenía unos dolores intensos, gravísimos. Capítulo 8 dice en el verso 29. Cuando llegó a la otra orilla, versículo 28, corrijo, 28 y 29, dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? A mí siempre me ha llamado mucho la atención lo que estos endemoniados le dijeron al Señor. ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Ellos sí creen en un tormento eterno. Nosotros no. O el hombre común dice que no, pero estos seres que saben quién es el Señor Jesús, es más, como le dicen ahí cuando le vieron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Ellos sabían quién era el que estaba frente a ellos. Le dijeron: ¿has venido para atormentarnos antes de tiempo? ¿Has venido para hacernos sufrir antes de tiempo? Lucas 8 nos dice, empezando en el verso 27, al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Qué le suplicó? Te ruego que no me atormentes. Una vez más, un demonio revela su conocimiento del tormento futuro y le suplica a Cristo: te ruego que no me atormentes. Estos seres creen que existe un lugar de castigo consciente llamado la Gehenna, o en español, el infierno. El capítulo 14 de Apocalipsis dice, verso 10, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero.
y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Estos pasajes que acabamos de leer enseñan claramente el castigo y tormento conscientes y eternos para los que rechacen a Cristo como Señor. Y el lenguaje de los pasajes no deja lugar a dudas en cuanto a lo que los apóstoles pretendían confirmar. Castigo consciente eterno. Recuerden, hermanos, la muerte no es extinción. El infierno no es un mito. El castigo eterno consciente es una aterradora realidad de la infinita justicia de Dios sobre las almas de los hombres incrédulos. El apóstol Pablo resumió esta certidumbre en Romanos 2 cuando declaró: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Esto es una realidad. Para aquellos que creemos en Dios y en su palabra, esto es lo que nos espera. Vida eterna o tribulación y angustia. Gloria e inmortalidad y honra o ira y enojo. Nosotros decidimos. El mundo de hoy podrá burlarse, podrá decir que eso es una fábula, que eso era un cuento de viejas, que eso no es una realidad. Bueno, recordemos que cuando ya estemos en el más allá, no habrá retorno. Y es una realidad la existencia de un lugar que se llama infierno, donde el castigo será un castigo consciente por los siglos de los siglos.